Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Buenas tardes. Sí se escucha. Bien, entonces, a ver, ¿dónde habíamos quedado la clase pasada? Para que empecemos de una vez, les voy a compartir mi pantalla. Bien, mientras sus demás compañeros siguen ingresando a la clase, mientras esperamos un poquito porque les dije que les iba a dar algunos minutos de tolerancia, podemos ir recordando lo que hemos visto en la clase pasada. Así, en un resumen pequeñito y rapidito. Em, Habíamos visto que, por ejemplo, esta central hidroeléctrica de la que tanto estábamos hablando en la clase pasada, no es más que una estructura que retiene agua, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en la parte izquierda. Fíjense, esta es la estructura, ya vemos que el agua está en esa parte en el sistema izquierdo, y detrás de ella, a esa agua, a esa cantidad de agua, a eso se le llama embalse. Entonces, habíamos visto también un poquito de que prácticamente este tipo de estructuras es para poder almacenar en el embalse o tener una cierta cantidad de reserva. Bien, entonces, ¿por qué se llama reserva? Porque cuando tenemos un exceso a algo, tenemos que guardar, ¿verdad? Cuando algo nos sobra, no lo desaprovechemos y lo malgastemos, sino lo tenemos que guardar, así como cuando ahorramos, etcétera. ¿Para qué? Para que podamos cubrir alguna demanda del mercado, para que podamos cubrir algunos gastos que quizás no estaban previstos en, en nuestro sistema, pero para eso es la reserva. Cuando tenemos un exceso, podemos almacenar y esto lo podemos usar luego en alguna demanda. En este caso, la demanda de las personas que se van a abastecer, por supuesto, de agua y también de la energía eléctrica, debido a que debemos entregar un determinado caudal todos los días del año. Está bien, esta central hidroeléctrica tiene esa finalidad de que, a pesar de que vamos a almacenar una cierta cantidad de agua, ¿ok? Tenemos que eh, entregar todos los días un determinado caudal, sin falta, ¿ok? Y todo esto tiene que estar previsto en los cálculos que hayamos realizado. Pero la finalidad es esa. Todos los días de la vida, todos los días del año, esta central tiene que entregar el mismo caudal. Y tampoco la podemos almacenar por demasiado tiempo porque nos puede rebasar la estructura y luego eso es muy dañino para toda la inversión que se ha realizado. Entonces, todos estos parámetros son los que se tienen que tomar en cuenta, ¿ok? Y son muy importantes a la hora de que ustedes o nosotros vayamos a diseñar, esta central hidroeléctrica. Bien, a continuación vamos a ver los tipos de centrales hidroeléctricas, ¿ok? Pero yo les voy a mostrar un video. ¿Dónde está? Sí.
que tiene gráficos para que nos podamos ayudar con eso y para que ustedes entiendan mucho mejor. Siempre verlo es mejor que escuchar. A ver. ¿Me confirman, por favor, si lo están viendo? Sí, se ve, ingeniera. Está Ya, dando vueltitas la ruedita. gracias. Bien, entonces. Todavía faltan unos 10 minutos. Les decía, vamos a ver aquí un poquito acerca de los tipos de centrales hidroeléctricas. Primero que todo, vamos a ver la clasificación, ¿ok? Según el agua o según el río. Antes de decir las alturas, etcétera, vamos a ver primero, de acuerdo a la zona, ¿ok? Cómo se clasifican estas centrales. Y aquí, antes de eso, tenemos este pequeño video. ¿Dónde? Para repasar un poquito y para recordar, para que vayamos así paso a pasito y poco a poquito. ¿Qué es lo que hemos visto en hidrología? Lo hemos visto quizás un poquito en hidráulica, para que lo puedan recordar, estoy segura que sí se acuerdan. El agua ya sabemos que es un elemento bastante esencial para nuestra vida en el planeta, etcétera. Y por supuesto es considerada una fuente de energía que puede ser renovada o renovable. Bien, y esto a pesar de que nosotros la aprovechemos, etcétera. ¿Gracias a qué? Gracias a la circulación constante de la energía cinética que contiene su movimiento. Habíamos visto en la clase pasada que el agua que está atravesando, está viniendo a través del río, trae consigo una cierta energía. ¿Y cuál es esa energía? Es la energía cinética. Entonces, fíjense acá, me lo están volviendo a recordar. Bien, nosotros sabemos que, por supuesto, la radiación del sol que puede calentar el mar y hace que el agua del mar se pueda evaporar, ¿verdad? Luego de que se produce esta evaporación o el agua se convierte en vapor de agua, ¿a qué damos paso? A la formación de las nubes, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en otras materias. Ahora, estas nubes transportan el agua ¿hacia dónde? Hacia las zonas más altas de los continentes, donde posteriormente descargan en forma de ¿qué? En forma de precipitación, en forma de lluvia, o también podría ser en forma de nieve, es decir, en todas las formas en las cuales se encuentra el agua, que no solamente es en forma líquida, sino también puede estar en forma de granizo o nieve. Bien, una vez que ocurre la precipitación, nosotros ya sabemos que de esta manera se alimentan las corrientes de los ríos, ¿verdad? Porque cae la precipitación y el agua, por supuesto, alimenta el agua de los ríos. Aumentan su caudal y esto aporta también, ¿qué? Aporta la energía cinética, que ya venía con el agua, pero como llovió, entonces estamos aumentando no solamente de caudal, sino también de energía cinética, que es la energía que está trayendo el agua. Bien, hemos visto también que a modo de aprovechar esta energía que ya trae el agua, ¿ok? Es la energía cinética, ya vimos que si construimos una central hidroeléctrica, nosotros podemos aprovechar la energía cinética, ya sea para someterla a todos estos procesos que hemos visto, a todos los equipos, por todas las máquinas que tiene que pasar para finalmente obtengamos la energía eléctrica que deseamos, ¿ok? A través de estas centrales hidroeléctricas nosotros podemos aprovechar esa energía cinética que ya trae el agua, ¿bien? En zonas donde este caudal de agua en movimiento sea lo suficientemente elevado y regular. ¿Qué quiere decir? No vamos a construir una central hidroeléctrica en el río Piraí porque solamente hay caudal en épocas de lluvia, ¿verdad? Y no es constante. Hay en unas partes que sí,
pero en otras es como que está más seco que cualquier cosa. Entonces no podríamos, la verdad. ¿Se dan cuenta? No es como si ustedes han viajado hacia los valles cruceños, por ejemplo, por la Angostura o por el Torno, entonces uno puede ver cómo corre el agua, ¿verdad? Puede ver el río. Entonces ahí quizás, pero aquí en el Piraí no. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que no en cualquier lugar podemos construir nuestra central. Bien, ahora también, por ejemplo, de acuerdo al tamaño de la central, a la capacidad de esta central o a la capacidad que tenga de producir energía, esta energía está en ¿qué? Está en megavatios. Bien, entonces las centrales se pueden dividir en tres. Fíjense, primero tenemos las centrales que se llaman gran hidráulicas, ¿ok? Que estas producen más de 10 megavatios. Fíjense que es harta cantidad de energía. Luego, más abajito, tenemos las mini hidráulicas, que más o menos producen de 1 a 10 megavatios también. Entonces, fíjense, de 1 a 10, es decir, pueden producir menos también, menos de 10. Y las microhidráulicas pueden producir simplemente menos de 1 megavatio de energía. Ahora, ¿qué sucede? Toda esta energía hidráulica ya sabemos que se la puede considerar renovable porque la podemos renovar, ¿ok? Pero, por ejemplo, en España, el gobierno solamente concede este tipo de clasificación o calificación a aquellas centrales que tienen una capacidad inferior a los 10 megavatios. Es decir, desde la mini hidráulica hasta la microhidráulica. Porque ya esta de acá, la gran hidráulica, tiene un efecto que sería un efecto que tiene un impacto ambiental. ¿Está bien? Entonces, instalar una gran central hidráulica sería quizás talar ciertos árboles, sería quizás obstruir pues con la naturaleza y el medio ambiente, y es algo que tratamos de evitar siempre, ¿verdad? O hacerlo lo menos posible. Pero ya una gran hidráulica tiene un tamaño bastante considerable porque produce una cantidad de energía, fíjense, de más de 10 megavatios. Entonces, como que allá en Europa ya no es muy permitido hacerlo, no es muy permitido construirlo porque genera bastante impacto ambiental. Y ustedes saben que el impacto ambiental está para todo, para una vía de transporte, para construir una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y más aún si está cerca de lugares que son considerados reservas naturales y así sucesivamente. Entonces, este impacto ambiental es muy importante en todas las obras que nosotros vayamos a construir. Bien. Ahora sí, vamos a ver los tipos de centrales hidráulicas que existen. Nosotros podemos distinguir tres tipos, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué, dependiendo del emplazamiento, es decir, de dónde vayamos a construir nuestra central, y también depende de dónde viene el agua. Veamos. Primero tenemos la central de pasada, que es esta que ustedes ven en el esquema. A este tipo de central también se las llama de agua fluyente. ¿Por qué? Porque fíjense cómo está constituida la estructura. Prácticamente no hay un embalse, ¿se dan cuenta? No hay una captación de agua en una determinada zona. Simplemente, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, fíjense, construir, ¿ok? O desviar el río, por así decir, de esta manera, y tener estas estaciones que nos van a conducir el agua, fíjense, hasta aquí, ¿ok? Nos puede conducir el agua aquí, esto de acá es una tubería, pero para esto también existe este desnivel.
¿Qué quiere decir? Que seguramente el agua que viene a través de este río, okay, al poder impulsarla desde aquí, va a aumentar la energía cinética que traía consigo, ¿verdad? La velocidad con la cual va a atravesar este cuarto de máquinas o de equipos va a ser mucho más si simplemente estuviera en línea recta. Entonces tiene una pendiente, lo que hace que al ingresar el agua con más fuerza, pues de este modo estamos produciendo la energía, ¿verdad? Pero ya sabemos que primero tiene que entrar por la turbina, etcétera, etcétera, para finalmente ser energía eléctrica. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos el azul o el ASUS, también se lo llama así, que a eso se le denomina o a eso se le llama la desviación del cauce. Estamos desviando, fíjense, por aquí viene el río, pero se está haciendo esta desviación hacia una cámara de carga. Una vez que atraviesa el agua eso, está conectado, fíjense, con una tubería forzada, porque el agua se va a deslizar con mucha más fuerza y con mucha más energía de la que tenía aquí. Y acá tenemos la sala donde están las turbinas, o el cuarto de máquinas que también se llama así. Una vez que el agua mueve las turbinas, ¿qué es lo que sucede? Es de vuelta al cauce, fíjense. Este es el aliviadero de turbinas. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde se produce la magia, a través de la turbina, ¿verdad? El agua nos va a, este recurso nos ayuda a que podamos producir la energía que necesitamos y luego la devolvemos a su cauce, porque ya la hemos utilizado para la finalidad que queríamos. Ahora bien, para que ustedes tengan otra idea de esto, yo les he buscado un video acá que encontré. Ah, ya, también en mi pantalla. Bien, fíjense, a ver si lo puedo agrandar. Aquí ustedes van a poder observar lo mismo que hemos visto en el esquema pasado, pero con un poquito más de detalle algunas partes y para que vean que también puede haber variaciones. Quizás hay un poquito más de almacenamiento o se desvíe el agua a un espacio un poquito más grande, pero que está construido y prediseñado para ciertas funciones. Es lo mismo, solamente que quizás el diseño varía un poco. Realizada para elevar el nivel de agua del río para que deje la cámara de carga. Toma, es la entrada de agua al canal de derivación. Canal de derivación es el canal de conducción del agua que conecta la toma con la cámara de carga. Cámara de carga es un depósito donde almacenar una pequeña cantidad de agua y poder ajustar el caudal turbinal. Tubería portable es la tubería que conecta la cámara de carga con la turbina. Inicio de la central. Aquí se encuentra la turbina, el generador y el transformador. Canal de descarga. Es el canal que lleva el agua de vuelta al río. Línea eléctrica. Es la línea que conecta la central con la red. Bien, entonces, si se dan cuenta, es prácticamente lo que hemos visto
en el esquema, solamente que en el video, en las imágenes que estábamos viendo, aquí se ha construido un tipo de estructura que va a almacenar cierta cantidad de agua, ¿verdad? Había así en forma de cuadrado, como una piscina, ¿recuerdan? Entonces, luego de ahí, recién lo pasan aquí, a esta parte de la sala de turbinas. Bien, entonces de esa manera funciona este tipo de central hidroeléctrica o central de pasada. Como ven, no hay un embalse y en el video que vimos tampoco era un embalse, ¿verdad? Simplemente era una estructura que sí almacena cierta cantidad de agua, pero es bastante pequeña, simplemente para impulsar, ya que no tiene, si se han dado cuenta, esta pendiente. Es por eso que ellos han optado por construir una estructura que les va a almacenar el agua y luego de ahí recién llevarla aquí, a esta parte donde está la turbina, a través de la tubería. Pero antes de ello, en vez de la cámara de carga, tienen una estructura donde almacena cierta cantidad de agua, pero no como un embalse, porque un embalse es mucho más grande. Bien. Ahora veamos este otro tipo de central hidroeléctrica o hidráulica. Fíjense, ahora sí, esta central de reserva sí tiene un embalse artificial, fíjense. Pero lo que quiero que se den cuenta aquí es que ¿por qué construyeron o por qué se puede construir este tipo de central? Se puede construir porque fíjense cómo es la topografía de esta zona o cuál es el relieve de la zona. Están las dos montañas, entonces está mucho más fácil que construyamos una central de reserva a que construyamos la central que hemos visto en el cuadro anterior, ¿verdad? No podríamos por las montañas y demás cosas o por el espacio que deberíamos de necesitar para poder desviar el río, porque las montañas no nos van a ser de mucha ayuda. Pero sí podemos construir esta central de reserva y nos va a salir más fácil porque fíjense, aquí están las montañas y en este caso simplemente la estructura de la presa es esta de acá, esto café. Y con eso ya podemos embalsar el agua, por eso se llama embalse artificial. Y a partir de ahí ya recién poder llevarla hacia la turbina y generar la energía. Bien, entonces, ¿de dónde se alimenta esta presa? Ya hemos visto que pudiera ser de lagos, ríos, etcétera, pero para construir este tipo de presa, les vuelvo a recalcar, necesitamos que la topografía del terreno nos apoye y esté de nuestro lado para poder realizar. El embalse puede almacenar, este embalse de acá, no solamente de un río. Si ven la magnitud de las montañas, podría almacenar de 2 hasta 3 ríos que van a desembocar aquí o que se van a unir aquí, ¿ok? Y van a ser embalsados para cuando aquí la tubería lo permita, puede ingresar el agua hasta el cuarto de máquinas. Bien, entonces el agua es utilizada según la demanda también, la demanda de la población, por supuesto. ¿A través de qué? A través de ciertos conductos que le encausan hacia las turbinas. Ahora les voy a mostrar, fíjense, esto es lo que sucede. El agua que está almacenada en este embalse, ¿qué va a pasar? Según la demanda, como yo les decía, según la demanda de las personas que, por supuesto, utilizan este caudal, mediante la tubería, en este caso es una, hasta la sala de turbinas, que suele estar situada al pie de la presa. Entonces, debe ingresar, se abre la compuerta, fíjense, se abre la compuerta y el agua ingresa de este modo aquí, en la sala de turbinas, y lo que hace es rotar, ¿verdad? Se convierte en energía mecánica y luego obtenemos la energía que vamos a utilizar en los domicilios. Entonces funciona de ese modo. Bien, ahora pasemos a este otro tipo de central hidráulica. Fíjense, esta de aquí es la central de bombeo.
¿Y qué sucede aquí? Si se dan cuenta, claro, también la topografía del terreno, fíjense, ayuda a que podamos construir este tipo de estructura parecida a la anterior, ¿ok? Que era la central pasada que vimos. Pero aquí también se puede hacer un embalse inferior, fíjense, uno más pequeñito y uno más grande. ¿Qué quiere decir? Podemos disponer de este embalse superior y de este embalse inferior. ¿Ok? Por supuesto, tienen que estar a diferentes niveles. No pueden estar las dos al mismo nivel. Entonces, ¿para qué se construyen este tipo de centrales? Podemos utilizar el agua para generar energía también, pero la podemos utilizar una segunda vez y quizás una tercera vez, etc. Y ahorita les voy a mostrar el proceso, que si no me equivoco está aquí. Entonces, se compensan estas diferencias de altura o de pendiente, fíjense, debido a que la demanda de energía a lo largo del día es muy variable. ¿Qué quiere decir? Que quizás no solamente la energía, sino también el agua que la población va a utilizar, como ahí dice, es variable. Entonces, quizás hoy día que es miércoles, las personas utilizan más agua, pero mañana que es jueves, quizás utilizan menos caudal, menos energía. Entonces, es por eso que a veces se construyen este tipo de centrales, porque el consumo de la población es muy variado. No toda la población está fuera de casa a ciertas horas del día, no toda la población está en sus casas, etcétera, etcétera. No todos hacen lo mismo. No hay, como acá, tenemos una estimación de las horas pico, cuando utilizamos el agua, cuando llegamos a casa, etcétera, etcétera. Ahora fíjense, aquí, ¿qué es lo que sucede? En las horas de mayor demanda de energía, la central de la turbina o el agua, la turbina, perdón, funciona como una central de reserva normal, ¿está bien? Y almacena el agua en este embalse inferior. Del superior pasa por la turbina, fíjense, y el agua ingresa al embalse inferior. Pero va a llegar el momento en el que durante las horas del día en la que la demanda de esta energía sea menor, es decir, la población no va a consumir todo lo que tengo en este embalse inferior. ¿Está bien? O sea, es como que yo diga, ay, no, para nada dejé pasar el agua porque la gente no va a consumir todo lo que está abajo. Entonces, si la turbina que yo he puesto aquí, ok, con la que he decidido trabajar, es una turbina reversible, que más adelante vamos a ver los tipos de turbina, pero estas que son reversibles pueden actuar como bombas. Fíjense la importancia de poder pensar un poquito más y analizar a ver qué tipo de turbina vamos a utilizar. Entonces, hay turbinas reversibles que no solamente pueden hacer el trabajo de una turbina, sino fíjense, pueden dar la vuelta y girar hacia el otro lado y actuar como bomba. Entonces el agua se puede regresar hacia el embalse superior para que vuelva a ser el ciclo productivo nuevamente. ¿Se dan cuenta? Entonces no hemos dejado pasar el agua porque ha estado embalsada aquí, la hemos devuelto nuevamente porque tenemos una turbina reversible que actúa como bomba, la volvemos aquí y volvemos a generar energía nuevamente. ¿Se dan cuenta? Entonces el agua puede ir y volver y generarnos más energía eléctrica o más energía para poder aprovecharla. Entonces también hay este otro tipo de central, que esta se llama la central de bombeo, donde se utiliza esta turbina reversible que actúa también como bomba. Y sería, la verdad, muy útil, fíjense, sería muy bueno si es que pudiéramos utilizar este tipo de turbina. Bien, ahora fíjense, aquí vamos a ver un poquito
cómo está compuesta esta sala de turbinas, ¿bien? Aquí en la sala de turbinas de la que estamos hablando, esta de acá, por supuesto, ¿qué tenemos ahí? Están todos los equipos encargados de ¿qué? De transformar la energía cinética que viene de acá, ¿ok? Con el agua, hasta llegar a ser electricidad, ¿verdad? Y la incorporamos luego a la red eléctrica, etc. Ya lo hemos visto. Ahora fíjense, ¿qué tenemos ahí? Ahí adentro, en la sala de turbinas, por supuesto que está la turbina, como su nombre lo dice. Entonces, prácticamente esta turbina es el elemento central, ¿ok? De todo este parto de máquinas o esta sala de turbinas. ¿Por qué? Porque es el equipo por el cual, fíjense, por aquí ingresa el agua, ¿ok? Que genera ese movimiento, se encarga de transformar esa energía cinética que ingresa en energía mecánica, ¿verdad? ¿A través de qué? De su eje alternador, que es este acá, y luego sale. Una vez que genera la energía que se requiere, ¿ok? El agua es devuelta, ¿verdad? Como vimos en los tipos de centrales, es devuelta al cauce prácticamente. Entonces, igual, luego de esto vamos a ver, o quizás la siguiente clase, si no nos alcanza el tiempo, vamos a poder observar que hay diferentes modelos de turbinas, o sea, diferentes características, ¿no? Como por ejemplo, ¿de qué va a depender el que nosotros podamos elegir el tipo de turbina adecuado? Va a depender, fíjense, aquí lo tienen un poquito remarcado, del salto de agua, es decir, de la altura que tengamos, ok, de H, acuérdense, la potencia es proporcional a qué? Al caudal por la altura, y la altura es el salto del agua. Bien, entonces, el que nosotros podamos definir y decidir qué tipo de turbina vamos a utilizar depende, fíjense, del salto del agua, depende también del caudal. Por ejemplo, si vamos a tener un caudal pequeñito, quizás vamos a construir una central pequeñita, y mi caudal es bien pequeño también, entonces no voy a utilizar una turbina de mucha potencia porque sería en vano, ¿verdad? Sería gastar dinero en vano o en exceso. Entonces es importante decidir qué tipo de turbina vamos a utilizar de acuerdo a estas características. Bien, ahora fíjense, aquí tenemos el eje de la turbina. Okay. Este eje es el que transmite esta energía mecánica. ¿Hacia dónde? Hacia el alternador. El alternador es el que va a conectar a este eje. Fíjense, ahí está. El alternador se conecta al eje, ¿ok? Puede ser uno, puede ser un grupo de alternadores, ya dependiendo de la capacidad de la turbina. Fíjense, se acopla, ¿verdad? Se acopla directamente al eje de la turbina y genera esa corriente alterna. Esta corriente tiene una alta intensidad, pero también tiene una baja tensión. Y si ustedes saben, la energía que nosotros utilizamos no es de alta intensidad ni tampoco tiene baja tensión. ¿Qué es lo que sucede? Luego de esto, de los alternadores, hay que convertir esta corriente en ¿qué? Hay que llevarla al transformador, y usted acá, estos son los alternadores, pero este seguramente es el transformador, que a veces viene acá o a veces está a un ladito, pero en este caso es este. Entonces, pasa este transformador y luego convierte esta alta intensidad o alta tensión, ¿ok? Y baja corriente, para que sea apta, ¿ok? Y que se pueda transportar a grandes distancias a través de los cables de energía eléctrica. Entonces, convierte esa energía en alta tensión y baja corriente. Aquí estaba en baja tensión, acá tiene que convertirse en alta tensión.
Bien, y aquí también nosotros tenemos en la sala los equipos de medición de control. ¿Qué quiere decir? Que desde simplemente este equipo nosotros podemos controlar el funcionamiento de la turbina, de los alternadores, etc. Entonces podemos controlar todo desde un tablero, que obviamente tiene que tener algún tipo de supervisión cada cierto tiempo. Bien, entonces hemos visto de que, fíjense, todo lo que ocurre dentro de este cuarto de máquinas o de este lugar donde se encuentran todos los equipos, al final de cuentas, lo único que hay que hacer es transportar, ¿verdad? Esa energía hacia los cables que van a llevar esta energía para el consumo doméstico, industrial, etcétera, que es la energía de baja tensión, ¿verdad? Que nosotros utilizamos. Bien. Este no es un ejemplo de nuestra ciudad ni de Bolivia, pero prácticamente, por ejemplo, también para realizar algún tipo de estimación, algún tipo de cálculo, nosotros tenemos que saber cuáles son los meses más secos, ¿se acuerdan? Cuáles son los meses húmedos. Es decir, esa población que se va a abastecer de esa energía y que también consume agua, ¿en qué meses es donde más consume? ¿En qué meses es donde menos consume? Etcétera, etcétera. Tenemos que saber todo eso y tenemos que tener esos datos para nosotros así también poder diseñar nuestra central hidroeléctrica. Eso es importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos datos. Bien. Voy a finalizar y se vuelven a conectar, por favor. Record. Bien, vamos a continuar. Les voy a volver a compartir mi pantalla. Bien, entonces, lo que está aquí, fíjense, ya lo vimos con el video. Centrales de agua fuente, de bombeo, etc. Ahora nos vamos a pasar a lo siguiente. En este caso vamos a ver los tipos de centrales hidroeléctricas, pero ahora según la altura del salto de agua, ¿okay? De la H que está en la ecuación de la que estábamos hablando al inicio. Bien, tenemos primeramente las centrales de alta presión, fíjense, en la primera pestañita, las centrales de alta presión. A ver, cuando sabemos que es una central de alta presión, prácticamente cuando vamos a tener un salto hidráulico, fíjense, superior a los 200 metros, imagínense ustedes, 200 metros, entonces de altura por supuesto, y a pesar de que va a tener un gran salto, fíjense las centrales de alta presión, nos van a dar caudales pequeñitos, caudales de 20 metros cúbicos por segundo, fíjense, ¿ok? ¿Y dónde van a estar situadas este tipo de centrales? En zonas donde existan montañas, como el caso que vimos anterior, donde teníamos entre dos montañas la presa, ¿verdad? Y atrás, por supuesto, el embalse.
Cuando tengamos ese tipo de relieve o panorama, vamos a poder construir estas centrales de alta presión, que pueden tener más de 200 metros de altura. ¿Y qué tipo de turbinas se utilizan? Aquí se utilizan en este tipo de centrales las turbinas Pelton y las turbinas Francis. Bien. Después de esto, más adelante, vamos a ver las características un poquito de cada una de ellas, de la Francis, de la Pelton, de la Kaplan, etc. Pero para que ustedes vayan viendo. Entonces, para centrales de alta presión, podemos utilizar turbinas Pelton o turbinas Francis. Luego están, fíjense, las centrales de media presión. Ahora, ¿cuál es el salto que tiene este tipo de centrales? Fíjense, entre 200 y 20 metros. Entonces, desde 20 a 200 metros quiere decir que tenemos una central de media presión. ¿Ok? Si tenemos